¿A dónde se dirigió Jesús tras su fallecimiento? ¿Al infierno, al Hades o al cielo? Jesús iba a iniciar un viaje extraordinario que maravillaría a la humanidad por siglos, y la entrada a este trayecto era la cruz. El Evangelio de Lucas relata el periplo final de Jesús hacia su fallecimiento, empezando con su rezo en Getsemaní, donde reafirmó su confianza en Dios, hasta llegar a la cruz, donde proclamó: «Todo está cumplido». En la cruz bajó su cabeza y cedió su aliento antes de ser removido y sepultado en un sepulcro cercano. Su cadáver yacía en lo alto de la cruz hasta ser finalmente bajado. Por otro lado, su alma se encontraba en un sitio distinto. ¿Dónde estaba su alma? ¿En el infierno o en el cielo? Hay un debate sobre el trayecto de Jesús, o más específicamente sobre el lugar donde estuvo su alma durante los 3 días entre su muerte y resurrección. En el debate sobre la ubicación de Jesús en esos días, se menciona otro texto, 1 Pedro 3, 18, 21, uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes del Nuevo Testamento. Jesús es la encarnación de padecer por hacer lo correcto, con el fin de guiarnos hacia Dios y reconstituir nuestra relación dañada y perdida con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, los injustos. El propósito de todo ello era conducirnos hacia Dios. En efecto, Cristo murió por nuestros pecados una sola vez, el justo y honrado por los injustos y deshonestos, el inocente por los culpables, para guiarnos a Dios. Fue asesinado en carne, pero revivido en espíritu. En espíritu también fue y predicó a los espíritus. Actualmente encarcelados, aquellos que en tiempos pasados se rebelaron cuando la extensa tolerancia de Dios aguardaba en la época de Noé, mientras se edificaba el arca. En esta, un grupo reducido, o sea, 8 miembros de la familia de Noé, fueron trasladados de forma segura a través del agua. Esto simboliza nuestro bautismo, que no consiste en la limpieza física del cuerpo, sino en una apelación a Dios por una conciencia pura y nítida, reflejando nuestras creencias a través de la resurrección de Jesucristo. Aunque Jesús falleció en su cuerpo, el Espíritu Santo logró revivirlo de entre los muertos mediante el sufrimiento divino. Jesús proclamó a los espíritus en prisión con la asistencia del Espíritu Santo, lo que parece haber ocurrido tras su deceso, pero antes de su resurrección. Jesús, efectivamente, anunció su mensaje a los espíritus en el Hades. Se cree que el Hades es el dominio de los difuntos, y Jesús, al parecer, fue allí a proclamar su mensaje. Resulta intrigante considerarlo, ¿verdad? Al leer sobre predicar a los espíritus encarcelados, ¿alguna vez te has cuestionado quién detenta la autoridad y poder supremos en este mundo? Independientemente de tu respuesta, la Biblia ofrece una clara. Incluso aquellos situados en lo más profundo de la tierra deben reconocer a Jesús como su soberano absoluto. Es una afirmación contundente que nos recuerda el poder y autoridad supremos de Jesús, que reina sobre todo. Este pensamiento nos humilla, pero también nos ofrece esperanza y consuelo al saber que contamos con un Señor bondadoso y todopoderoso que controla todo, como se expresa en Filipenses 2:10. Así, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en sumisión, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Contemplamos la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. Leemos acerca de aquellos que están debajo de la tierra. Cierra los hoyos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el seno de la tierra pueden ser despertados a la vida una vez más. Por el poderoso poder de Cristo, suena como una escena directamente sacada de una novela cautivadora, ¿verdad? Toda rodilla debería doblarse, toda lengua,
Debería confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblando da testimonio de la completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo que se requiere de todos. Imagina una escena donde personas de todas las clases se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblando en completa sumisión. A Jesús es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregar completamente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de rendición total a Jesús es tanto humillante como empoderadora, y es algo que puede inspirarnos a todos a vivir vidas más significativas. Debido a la totalidad de este reconocimiento de la deidad de Jesús, debido a la totalidad de esta afirmación de la deidad de Jesús, numerosas personas imaginan que esto tendrá lugar formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo e infierno se vean obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus, aquí los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes fueron los rebeldes durante la era de Noé? ¿En qué momento actuaron con desobediencia en esa época? Si bien gran parte del contenido de Primera de Pedro es sencillo, existe una complicación. Estos pasajes se interpretan de al menos 314 maneras distintas. Según los textos sagrados, Jesús resucitó de entre los muertos gracias al poder del Espíritu Santo, y con este poder fue a proclamar su mensaje a los que no obedecieron durante el periodo del gran diluvio de Noé. Unos pocos versículos más adelante, Pedro menciona que incluso a los difuntos se les proclamó la buena nueva, para que, aunque juzgados en lo humano, vivan en lo espiritual según Dios, tal como se expresa en Primera de Pedro 4:6. A pesar de que otros textos sugieren que esto es imposible, algunos han interpretado erróneamente este pasaje para justificar la idea de una redención posterior a la muerte. La muerte es nuestro final inevitable, marcando el inicio de una profunda división. Sin embargo, parece que Jesús habló a los ya fallecidos. ¿Cómo entender esto según el texto? Es claro que Jesús estaba activo, comunicándose con otros y permaneciendo consciente entre su muerte y resurrección. Y las personas con las que interactuaba también estaban completamente lúcidas y participaban en la conversación. Es notable que hay poca discusión sobre los sucesos del Sábado Santo, ya que los relatos suelen finalizar el Viernes Santo y retomarse el Domingo de Resurrección, dejándonos sin saber qué hacía Jesús ese sábado. Es una creencia extendida que Jesús estuvo inactivo e inconsciente entre su muerte y resurrección mientras su cuerpo yacía en el sepulcro. Pero es crucial recordar que, a pesar de su deceso físico, su espíritu seguía muy activo. Después de morir, fue al mundo de los muertos a predicar. Podemos imaginar a Pedro encontrándose con Jesús el primer domingo de Pascua, preguntándole dónde había estado. Jesús respondería que no estuvo en la tierra, sino en el Hades, el reino de los muertos. Pedro podría inquirir qué había estado haciendo allí, a lo que Jesús relataría que estuvo predicando a los que perecieron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y encomendando su espíritu a Dios. Su cuerpo, siendo puesto en la tumba, continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. El domingo de Pascua por la mañana, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje fue para la generación de Noé. Únicamente algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio solo se concedió a una generación.
y no hay indicación en la Biblia de que ninguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto y desigual, diciendo: nos eliminaste y luego prometiste que nunca lo volverías a hacer. La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta vista, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos, y los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos. Entonces parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió en la época de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16, como todos sabemos, Cristo no toma a los ángeles caídos para ayudarlos, pero sí toma a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndolo de liberación si eran ángeles caídos. Es probable que la proclamación de Jesús declarará su victoria sobre Satanás y sus huestes, 1 Pedro 3:22. Quienes han ido al cielo y están a la diestra de Dios, lugar de honor y autoridad con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a ellos. ¿Quiénes son estos espíritus de la generación malvada? Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que les salvaría la vida. Como resultado, hicieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, incapaz de persuadir, y descreído su pecado, se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad durante años. Durante la preparación del arca por Noé, él advirtió sobre la inminente catástrofe, pero aquellos que no escucharon se ahogaron y sus almas fueron enviadas al infierno, un lugar descrito como una cárcel. No obstante, Noé y su familia, por su obediencia, se salvaron en el arca, un acto de fe destacado en 2 Pedro 2:5. Este pasaje, redactado por Pedro, es muy valorado por los cristianos, reconocido por su calidez y cercanía. Es interesante que el nombre original de Pedro fuera Simón, que significa caña, un nombre común. Sin embargo, al encontrarse con Jesús, recibió el nombre de Pedro, que significa roca, un nombre menos común. Este cambio simbolizaba la evolución en el carácter de Pedro, según lo que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, inicialmente influenciable como una caña, pero después se convirtió en algo firme como una roca. Siempre encabezó las listas de los 12 discípulos y fue el portavoz no oficial. Los evangelios describen claramente a Pedro como encantador, ansioso, impulsivo y enérgico, aunque estas cualidades se acompañaban de debilidades como inestabilidad y volubilidad. Pedro escribió esta carta en un contexto de amplia persecución, dirigida a cristianos enfrentando dificultades por su fe y testimonio. Es posible que se cuestionaran por qué, siendo correcta la fe cristiana, sufrían, y si era la verdadera fe, por qué tan pocos la seguían. Pedro alude a Noé, un fiel predicador que durante 120 años advirtió que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente se burlaba. La lealtad de Noé, dentro del contexto histórico, resalta que la mayoría no siempre está en lo correcto. La fe no debe tambalearse por ser pocos. En tiempos de Noé solo había 8 creyentes. Millones no se salvaron por el agua, sino a través de ella. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio divino que los llevó a la seguridad. El arca simboliza al Señor Jesucristo, una representación del juicio de Dios a través del diluvio.
Fue el único medio de salvación. Solo los que estaban dentro sobrevivieron. Igual que solo en Cristo se encuentra la salvación. Quienes están en Cristo están tan salvados como Dios puede hacerlo, y quienes están fuera están completamente perdidos. El arca fue un refugio seguro durante el juicio del diluvio, soportando la tormenta y el juicio divino contra nuestros pecados, garantizando que no hay condena para quienes están en él, como se afirma en Juan 5:24. Había agua por todos lados alrededor del arca, agua que caía sobre ella y agua debajo de ella. El arca estaba rodeada de agua por otro lado. Transportaba a sus creyentes a través del mar a un lugar seguro en una creación renovada. Como resultado, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida que predicó Jesús. No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados, presumiblemente. Esto fue una forma de predicar que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. Lo que su mensaje fue no se nos dice, porque solo se citan aquellos desobedientes en los días de Noé, tampoco se menciona, no se muestra. ¿Cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo en todos estos asuntos? Podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que roce la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Algunos de los resucitados más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos. En Juan 2:18. La resurrección fue obra del Dios Trino, Juan 2:18-22. Entonces los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: 46 años se tardaron en construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el mundo espiritual pueden ser bastante confusos. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó. Esta vez vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de eso, Mateo describe un evento que no está incluido en ninguno de los otros evangelios: las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados a la vida. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas y después de su resurrección entren en la ciudad santa y se manifestaron a un gran número de personas, incluso cuando los terremotos tienen el potencial de causar daño a las tumbas, porque están hechas de piedra. El hecho de que los cuerpos estén siendo resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo se destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz vence a la muerte.
se utiliza la expresión aquellos que habían caído dormidos para referirse a las personas resucitadas, un término común en el Nuevo Testamento para aquellos que han fallecido pero tienen un destino eterno asegurado. Los relatos de los cuerpos de los santos resucitados apareciendo en Jerusalén son un testimonio contundente del trabajo integral de Jesús en la cruz y su resurrección. El término pueblo santo alude a los fieles del Antiguo Testamento. Un ejemplo es el paralelismo entre Moisés y Elías, quienes aparecieron con Jesús en el monte de la Transfiguración. Específicamente, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de personas piadosas, mostrando que, a pesar de la crítica de Jesús al liderazgo de Israel y su condena en los capítulos 23 y 24, Israel sigue teniendo un papel importante en el plan divino. En los escritos de Ezequiel se profetiza que el Señor resucitará a los muertos en un valle donde incluso los huesos se han convertido en polvo. La profecía dice: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen que sus huesos están secos, su esperanza perdida, cortados completamente. Así que profetiza y diles que el Señor Dios abrirá sus sepulcros, los resucitará y los llevará a la tierra de Israel. Sabrán que soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga levantarse. Y pondré mi espíritu en ellos y vivirán, y los colocaré en su tierra. Mateo narra este evento sin adornos por su significado evidente. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como un presagio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar gracias a la muerte de Jesús, un nuevo día en el que la muerte es vencida y la resurrección a la vida eterna se hace posible. Mateo no responde todas las preguntas sobre estos eventos milagrosos, pero su relato ofrece un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? La respuesta se encuentra después de su resurrección. Jesús tranquiliza a los discípulos en Juan 14:12, diciendo: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros. Esta declaración implica una igualdad con Dios. La casa del Padre se refiere al cielo, con muchas moradas para todos los redimidos. Jesús, al decir voy a preparar lugar para vosotros, indica que va adelante para hacer preparativos para su venida, mostrando su amor y certeza de su llegada. Su me voy refleja su propia iniciativa y planificación. No fue llevado a la cruz por fuerzas externas, sino que fue parte de su plan. Jesús prometió volver por sus discípulos, no solo en el sentido de su resurrección inminente o la venida del Espíritu Santo, sino también en la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. Los discípulos no debían pensar que había dejado de existir. Simplemente había ido a otro lugar para preparar su venida y volvería por ellos. El verso «Donde yo estoy, vosotros también estaréis» enfatiza que el cielo es celestial no solo por su belleza o la presencia de ángeles, sino porque Jesús está allí. Nos consuela saber que, mientras Jesús nos prepara un lugar, también nos prepara para ese lugar, reafirmando que Jesucristo es siempre el mismo. El camino al cielo no solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esa persona como tuya y tienes la salvación. El cristianismo es Cristo el Señor Jesús. No es simplemente uno de muchos caminos, es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es el único camino a Dios, no los 10 mandamientos, la regla de oro, las ordenanzas, ni la membresía en la iglesia. Entonces el Señor es la verdad. No es simplemente alguien que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad.
Aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad. No se encuentra en ningún otro lugar. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que lo reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. Leemos, Señor, no sabemos. ¿A dónde vas? ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? El hecho de que Tomás explicara su confusión de manera tan clara y honesta es algo que deberíamos apreciar. Pensábamos que Jesús simplemente iba a otro lugar, como si fuera otra ciudad, el cielo. Es un hogar maravilloso al que vamos, Jesús. Dijo, voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestro hogar cuando venimos a la casa de Dios es el hogar. Y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. El Señor volverá nuevamente al aire, cuando aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. Prima Tesalonicenses 4:13-18, pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, confórtame estas palabras. Jesús hizo planes para que el Espíritu Santo completara la obra que Él había comenzado. La Escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo. Mientras se elevaba lentamente desde el suelo, fue recibido en una nube, mientras sus discípulos y otros espectadores asombrados lo miraban con admiración. Mientras ascendía, luego aparecieron 2 ángeles y prometieron el regreso de Cristo, de la misma manera que lo habían visto irse. Hechos 1. Y dijeron, varones galileos, ¿por qué observáis el firmamento? Ese mismo Jesús que ha ascendido a los cielos regresará de igual forma que lo vieron elevarse al cielo. Esto significó el cese de las limitaciones terrenales que Jesús experimentó durante su misión en la tierra. Algunas de las cualidades divinas que había puesto en pausa ahora estaban restauradas, y su majestad celestial, de la que se tuvo un atisbo en la transfiguración, retornó. Jesús ocupa ahora el lugar más distinguido al lado derecho de Dios, un sitio de honor divino. Otras referencias bíblicas a la estancia de Jesús en el cielo incluyen Lucas 22:6-9, donde se menciona que el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Antes de su muerte, Esteban tuvo una visión donde vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Según las Escrituras, Jesús actualmente reside en un lugar tangible conocido como el cielo, un reino glorioso, hogar de Dios, los ángeles y todos los hijos redimidos de Dios. 2 hombres que atestiguaron la ascensión de Jesús al cielo, según la palabra de Dios, afirman que Jesús está ahora al lado derecho del Padre. Por otro lado, el apóstol Pablo se imagina un encuentro cara a cara con Jesús. Uno podría pensar que sería un momento gozoso. Sin embargo, para Pablo, antes de su conversión como Saulo, fue uno de los días más desafiantes. Saulo, un fariseo de fariseos y ferviente perseguidor de los seguidores de Jesús, experimentó su conversión en el camino a Damasco, donde se dice que tuvo una visión del Jesús resucitado. Saulo de Tarso, con alrededor de 30 años, veía el crecimiento del cristianismo, el camino, como una amenaza para su religión. Con inmensa energía, se propuso destruir esta creencia nociva.
Mientras se dirigía a Damasco, se aproximaba a la ciudad cuando de repente una luz celestial lo rodeó, cayendo al suelo y escuchando una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la respuesta fue: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que lo acompañaban estaban perplejos. Habían escuchado un sonido del cielo, pero no las palabras claras que Saulo escuchó. Solo Saulo vio al Señor y fue llamado al apostolado. En ese momento, el orgulloso fariseo fue llevado de la mano a Damasco, donde permaneció ciego por 3 días, sin comer ni beber. Otro testigo de la presencia de Jesús en el cielo es el apóstol Juan, como se ve en el libro de Apocalipsis. El título de este libro, Revelación, proviene del evento principal que describe: la manifestación de Jesucristo a los habitantes de la tierra en los últimos días. Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador, y Juan debía documentar lo que veía. Juan ve a un Jesús poderoso, incomparable con cualquier hombre común. Sin embargo, antes de ver a Jesús, primero escucha su voz. «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea». Al volverse, Juan vio 7 candelabros de oro, y en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y resonante como una trompeta. La potente voz pertenecía al Alfa y la Omega, el principio y el fin, identificándose Jesús con estos nombres en Apocalipsis 1:18. Sabemos que esta fue la poderosa voz de Jesús. El título de El primero y el último pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega implican la misma idea que primero y último. Este es uno de los pasajes en el Nuevo Testamento donde Jesús claramente se afirma como Dios. Podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan al volverse. Es probable que el tono de la voz no coincidiera exactamente con cómo recordaba la voz de Jesús, describiéndola como de trompeta en Apocalipsis 1:10. Pero sabía que era Jesús, porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él. Después de todos estos años, el título de Jesús, algo en semejante al Hijo del Hombre, recuerda a la figura que reinará como agente de Dios. Daniel 7:13-14. Además, el rostro de Jesús brilla como el sol divinidad, brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hacían lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Apocalipsis 10:1. Después vi descender del cielo a otro ángel que tenía una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan continúa en Apocalipsis 1:1617. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, la absoluta divinidad, el Hijo de Dios. Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús, mientras estaba en la tierra quedó asombrado después de ver esta increíble visión, incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra. Con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial.
En ese momento Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras vivía en la tierra. En este momento Juan supo qué milagro era que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra. Apocalipsis 18 presenta a Jesús como el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús consoló a Juan tocándolo compasivamente. Quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que su apariencia. Luego Jesús le dijo a Juan que no tuviera miedo. Juan no tenía razón para tener miedo porque estaba en la presencia de Jesús, que se identificó claramente con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor de la eternidad pasada y la eternidad futura. Jesús es el que vive y estuvo muerto y vive por siempre. Jamás posee credenciales de resurrección y vive para nunca morir de nuevo. La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna. No resucitó de entre los muertos, solo para morir nuevamente. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que Él tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados, porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte. Jesús posee las llaves de la muerte, y el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio momento, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto prendió a Pilato, quien tenía autoridad sobre la muerte. Jesús pudo resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que estén con Él por siempre. La Biblia utiliza con frecuencia la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control. Cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier habitación y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de verdadera propiedad y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al arrendador, el propietario vuelve a tener control y posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo. La palabra Hades significa el lugar de las almas. Lucas 1626. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Son las llaves de Cristo las que han encerrado a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, traída por el pecado, se declaró claramente. Cristo ha triunfado sobre la muerte, y para nosotros las repercusiones son perpetuas. El triunfo de Cristo contra la muerte constituye la base del mensaje del Evangelio. Sin su resurrección, el Evangelio carece de fundamento. De hecho, no tendríamos esperanza alguna. Como se dice en 1 Corintios 15:1, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil y todavía estáis sumidos en vuestros pecados. Otros profetas llenaron de ángelo a los fieles anunciando que algún día el Señor erradicaría la muerte. Oseas 13:14 promete: los redimiré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, serás mi víctima, oh Seol, serás mi presa, y no mostraré compasión. Isaías 25:8 proclama: destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el deshonor de su pueblo de toda la tierra, pues el Señor lo ha dicho. Anteriormente, la muerte era el arma más temible en contra de los creyentes, pero ellos son más que conquistadores gracias a aquel que los ama. Cristo ha vencido a la muerte y los creyentes se aferran firmemente a las enseñanzas de Jesús. Es crucial recordar que fue el Padre quien otorgó a Jesucristo el derecho a ocupar tal elevada posición de autoridad y honor, como recompensa por sus acciones.
Observemos lo que ha obtenido en retribución por la humillación que sufrió a manos de los hombres. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Se humilló más que cualquier otro y ha sido exaltado más alto que todos. Llevó una corona de espinas, pero ahora porta la corona celestial. Era el siervo, pero ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. Adorémoslo mientras meditamos en estas verdades sencillas pero preciosas. Vayamos y pongamos nuestros tesoros a sus pies y proclamémoslo Señor de todo. La realidad es que las personas temen más que nada a la muerte, pues para el mundo la muerte es una incógnita. Aquellos que no están salvos sienten temor al pensar en lo que les espera. Deberán rendir cuentas por sus acciones o inacciones. Sin embargo, con Cristo no hay motivo para temer. Cualquiera que crea en Cristo debería sentirse impulsado a adorar a aquel que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Acudamos a su presencia con gratitud y celebremos en él con cánticos.